El objeto que cayó en el techo de una casa en Aguasarcas de San Carlos el pasado 23 de abril sí es un meteorito. Así lo confirmó un análisis realizado por la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Don Gerardo Soto es geólogo de la UCR y me acompaña para explicarnos algunos de los detalles de este análisis y cómo fue que se confirmó. Don Gerardo, muchas gracias por estar acá. Un placer, mucho gusto. Bueno, el 23 de abril cayó esta piedra en la casa de San Carlos. Unos 3 días después se realiza el análisis para confirmar que es un meteorito. Cuéntenos cómo fue ese análisis para determinar que sí es un meteorito. Sí, podemos decir de que el análisis lleva 3 partes. Uno, primero la confirmación sobre la dirección y características del bólido, que eso es importante. Eso nos conlleva a decir de que ok, cayó en esa zona. La confirmación también de que el sitio corresponde y las características corresponden con las de un posible meteorito que haya caído en algún otro lugar. Y la segunda parte, que viene a ser el análisis de la roca de índole macroscópico, o sea, cómo se ve de manera general, lo realizamos in situ. Nos han dado acceso a poder observar y detallar la roca que cayó. De modo que la vemos de manera macroscópica general, vemos sus características. Hay 3 cosas que sobresalen. Una que es estas estructuras o formas de la propia piedra que llamamos regmaglyptus, que se originan durante el vuelo de la piedra en la atmósfera, y lo que determina es la fusión de la parte más somera o más externa de la piedra, de modo que hay unas deformaciones típicas de ese vuelo y la generación de una corteza de fusión precisamente en la roca, que son 2 características típicas de los meteoritos. Y una vez de que analizamos el interior, que en este caso al chocar contra la parte terminal, una vez de que entró a la casa, se rompió unas partes y dejan expuesta una parte del interior de la roca. Podemos analizarla y nos damos cuenta de que tienen algunas estructuras que son muy típicas de cierto tipo de meteoritos, que es lo que llamamos cóndrulos. Estos cóndrulos son esferitas de orden milimétrico formadas por ciertos minerales y que también son muy características, como son de cierto tipo de meteoritos. Entonces, toda esta secuencia de eventos y pruebas nos llevan a concluir que en efecto es un meteorito lo que cayó ahí. Para empezar, digamos, a simple vista, cuando ustedes están con la piedra, ya pueden ir determinando si es o no es y cómo, o sea, qué instrumentos ya se utilizan para hacer ese análisis. Bueno, sí, cuando uno ve esos regmaglyptus que le digo, que son muy típicos, sobre todo incluso hay algunos, parece como que si fuera una huella de unos dedos. Cuando uno ve eso en una fotografía, ya prácticamente empieza a ponerle el nombre. Pero bueno, ya cuando la tiene uno cerca y ve la estructura en detalle, ya sí prácticamente no cabe duda. Ese análisis macroscópico sí permite precisamente esto, pero hay otros análisis todavía, que es, digamos, la tercera etapa, que es el análisis químico y microscópico de la roca, ya para determinar detalles sobre su composición total, y detalles para una clasificación ya mucho más específica. Aún así, con los análisis que ya hicieron, pueden determinar cuántos años tiene, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, por comparación, no podemos determinar específicamente de esta roca su edad, pero como se tienen conocimiento de muchos otros meteoritos que han caído en diferentes lugares del mundo o que han sido recuperados y que tienen estas edades, eso nos lleva por extrapolación a decir de que tiene una edad parecida, porque es la edad de formación del sistema solar y de tipo de rocas muy similares. Ok. Se analizó la piedra que cayó en esta casa en Aguasarcas, pero ¿sabe si hay otros fragmentos en la zona? ¿Se pudieron recolectar? Sí, claro. Bueno, de hecho, los diferentes medios locales documentaron varios otros fragmentos de tamaños más pequeños, que están documentados en fotografías y que tienen características muy similares en regmaglyptus y texturas de fusión, las cortezas de fusión. Tuvimos la oportunidad de ver otros fragmentos también, anduvimos por la zona, porque una de las cosas que nos interesa no es solo, digamos, el sitio principal de la masa principal, sino determinar el área de caída, porque en muchos casos tenemos una caída
única, un único fragmento. Pero en muchos otros casos, como tenemos una fragmentación antes de la caída final, entonces forma un campo de caída que usualmente es de forma elíptica. Este es el caso del de Aguasarcas. Entonces, nos hemos dado a la tarea de ir reconstruyendo aproximadamente cuál es la forma y dimensión de esta elipse de caída. Y por eso hemos ido a buscar algunos otros fragmentos con gente que los había recogido y hemos tenido la suerte de analizar no solo este, sino algunos otros fragmentos, lo que nos confirma en esos otros fragmentos también las características tanto macroscópicas como ya submicroscópicas. Utilizamos básicamente en este caso lentes de alta resolución, microscopios de índole binocular. Y sí, hemos comprobado la existencia de otros fragmentos en esta área y seguimos investigando, ¿verdad? Y por eso en cierto momento hemos pedido la colaboración de los vecinos y de algunos otros colegas en la zona para seguir detallando cuál es el área total de caída y las características. Para continuar con el análisis, ¿eso se puede seguir haciendo en Costa Rica o hay algún punto en el que ya hay que pedir ayuda al exterior? Bueno, hay bastantes análisis que podemos hacer aquí. En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, tenemos una serie de laboratorios especializados en el que podemos hacer muchos más análisis. Hay algunos otros que sí, estaremos en asocio con científicos internacionales, a los cuales algunos conocemos y otros estamos en el proceso de conocer, pero sí, esto implica así un consorcio usualmente internacional de científicos para poder desentrañar hasta donde sea posible todos los detalles que nos pueda decir la roca. Hay un par de temas curiosos, digamos, de los que se han estado hablando en estos últimos días, y es que, bueno, en Costa Rica no existe jurisprudencia que determine si realmente el fragmento de piedra que cayó en la casa de la señora le pertenece a la señora o no. Suponemos que como cayó en su casa es de ella, digamos, y también se ha hablado mucho del valor económico que podría tener este meteorito. ¿Qué nos podría hablar al respecto? Sí, en efecto no hay nada que diga en ningún lado de que al que le cae un meteorito es de él, pero lo que se ha aplicado de manera internacional es que así es, y no veo por qué no debería ser así. Respecto a los asuntos económicos, bueno, son cosas de mercado básicamente, sabemos de que sí, tienen ciertos valores que le asignan los mercados, pero de eso no sé mucho, por no decir nada. Para ir terminando, bueno, no es usual, ¿verdad? Ni la caída, ni la visibilidad, ni el análisis realmente, y sobre todo en el lugar de un meteorito en el país. ¿Cuánta importancia tiene esto? Bueno, sí, son eventos raros. Y ahí es donde viene el asunto, es algo como cosmogeológico. Digo cosmogeológico porque la piedra al fin y al cabo es geológica, su análisis y todas sus características tiene que ver con la parte petrología, geología, etc. Es cosmológico porque viene de afuera. Son poco comunes, comentábamos de que solo tenemos 2 registros en Costa Rica, separados por más de siglo y medio, 1857 y ahora. La importancia radica sobre todo en el aspecto científico de poder conocer más sobre los orígenes y las etapas tempranas del sistema solar. Como estas rocas son casi prístinas, han cambiado muy poco desde ese principio del sistema solar al presente, han estado vagando allí en el sistema solar prácticamente sin mayores cambios. Entonces, la ventaja es que ni siquiera tenemos que salir del planeta para ir a buscarlas y traerlas, sino que ellas vienen a nosotros, entonces tenemos que aprovecharlas. Listo, muchísimas gracias, don Gerardo. Un placer, con mucho gusto. Sobre este tema y muchísimos más seguimos informando en La Nación. Muchísimas gracias por acompañarnos.